¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora sí que vamos con el vídeo fuerte de la semana, el vídeo donde analizamos todas las peleas del card de UFC desde un punto de vista de las apuestas. Como main event tenemos a Josh Emmett contra nuestro amigo Kevin Vallejos, que nos hizo ganar un buen dinero la última vez que peleó con Giga Chikadze. Después, primero analizaremos esta pelea, que es el main event, con detenimiento, y después nos iremos a nuestro co-main event propio, ya que pues el co-main event que nos trae la UFC no me gusta. Nos iremos a nuestro co-main event propio y analizaremos la pelea entre el señor Lacerda y Echer Sosa, y después ya sí que volveremos aquí y ya analizaremos el resto de peleas. Nos tomaremos más tiempo para la pelea de Josh Emmett y Kevin Vallejos. También le dedicaremos un buen tiempo a la pelea de Echer Sosa. Y después para las otras peleas seremos un poco más rápidos y más breves, pero lo analizaremos todo y pues el tiempo que nos lleve y el que haga falta. Antes de empezar a analizar, avisarte de que en la descripción tienes los links de mi Instagram, donde comparto otro tipo de contenido y doy avisos en las historias. Tienes mi Telegram gratuito, donde te voy avisando cuando subo los vídeos importantes de la semana y también te doy una apuesta gratis de UFC cada semana. Y lo que aviso siempre, que no me cansaré de repetirlo, recuerda siempre que mis picks no son mis apuestas. Esto no significa que te esté mintiendo, que mi análisis no haya sido un análisis en profundidad, ni nada de eso. Simplemente que una cosa son los picks y otra cosa es lo que yo vaya a apostar, ¿vale? Porque una cosa es el pick, pero después no significa que yo vaya a apostar a todas las peleas, y tampoco te estoy diciendo cuánto apostar a cada pelea, si hacerla simple, combinada, etcétera, etcétera. Si tú quieres replicar exactamente mi estrategia de apuestas y ver lo que apuesto yo, para eso tienes un link abajo en la descripción para entrar al VIP. En ese link tienes más información de cómo funciona, y si no me conoces, pues ahí tienes también más información de quién soy y cómo llegué aquí a esto de las apuestas y lo que hacía antes de dedicarme a tiempo completo al negocio de las apuestas. Dicho esto, ya con todos los avisos hechos, vamos a empezar a analizar el main event del evento, que es la pelea entre Josh Emmett y Kevin Vallejos. Recordemos una cosa que puede afectar no solo a esta pelea, sino a todos los combates, y es que van a pelear en el Apex, ¿de acuerdo? En el, entre comillas, el mini estadio o el estudio de televisión, entre comillas, de UFC, donde pues hacen los eventos que no son tan importantes, donde no hay títulos en juego o en teoría no hay grandes peleas, y la jaula es más pequeña de lo habitual, es más pequeña que la jaula que usan en los grandes eventos. Entonces, al ser la jaula más pequeña, esto favorece a los peleadores de presión, a los peleadores que van al intercambio y a momentos violentos. En cambio, en una jaula grande es más difícil acorralar al rival. ¿De acuerdo? Y nada, dicho esto, igual que por ejemplo en el evento de UFC México os dije que como era un evento en altura, había que tener en cuenta que muchos peleadores se quedan sin cardio, pues aquí hay que tener en cuenta que el tema de la jaula más pequeña favorece a ciertos peleadores más agresivos y perjudica a peleadores más técnicos o más estilistas, pero también depende del cruce, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Ya dicho esto, tenemos a Josh Emmett como gran underdog a cuota 4 y a Kevin Vallejos a cuota 1.22. Emmett suele ser un veterano que lo utilizan como gatekeeper para entrarte al top 10 o al top 5, y fijaros que si nos vamos aquí al Tapology de Emmett, muchos de los peleadores que han peleado con él después han entrado al top 10 y han ido teniendo peleas importantes como Jair Rodríguez, como el propio Ilia Topuria,
y pues lo usan un poquito de gatekeeper para decir, oye, si tú estás preparado para entrar en ese top 10, para entrar ahí más arriba en el ranking, pues le tienes que ganar a Chosemet. Y hay muchos peleadores de estos gatekeepers en un poco todas las divisiones de UFC prácticamente, que son históricamente peleadores complicados, que no ganan del todo a los buenos, pero a veces sí que dan la sorpresa, y a gente de menor nivel sí que le ganan y están ahí pues un poquito en el medio de la tabla. Dicho esto, sí que considero que es un salto a nivel de nivel, valga la redundancia, es un salto enorme de nivel para Vallejos, porque pues está peleando con un rival más fuerte de los que ha peleado hasta ahora o de los que ha peleado recientemente, aunque recordemos que la primera vez que Kevin Vallejos fue al Contender, perdió contra Jens Silva, pero fue una buena pelea y se dieron bien. Luego volvió a las ligas regionales hasta que se rehizo otra vez en el Contender y ya entró a la UFC teniendo muy buena proyección. Y esa es la única pelea que ha perdido Kevin Vallejos. Entonces, bueno, aunque sí que es un salto de nivel comparado con los rivales que ha estado peleando hasta ahora, ya Kevin Vallejos aquí llega siendo un prospecto sólido, siendo un prospecto serio, y ya le hemos visto que tiene herramientas, tiene recursos para imponerse en esta pelea. Ya habiendo hablado del contexto, vamos a analizar uno a uno en profundidad a ambos peleadores. Recordad que a veces miro hacia la izquierda porque tengo ahí una pantalla gigante con toda la información, así me es más fácil transmitirte las cosas importantes. Análisis de Josemet a su favor, sigue teniendo buenas manos, tiene manos peligrosas, no necesita mucho volumen para cambiar una pelea o para decantar una pelea a su favor, ya que pues cuando pega fuerte, y en peleas largas ya ha demostrado pues que puede aguantar el ritmo, puede aguantar el castigo y pues puede dar la talla, en definitiva. En su contra, técnicamente, aunque digan que tiene buen boxeo y que es buen boxeador, sin quitarle mérito y sin faltarle al respeto, pero a mí no me parece como un boxeador tan fino como aquel que dice o con tantos recursos de boxeo. Me parece un tío con unas manos peligrosas, que pega fuerte, que tiene buenas contras y que sabe esperar al momento. Entonces, más que tenga un buen boxeo, que sea un buen boxeador, es que las manos que tiene yo diría que son efectivas, porque pega fuerte y sabe cuándo hay que sacarlas, pero no es como unos recursos de boxeo súper impresionantes. Su juego se basa más en explosividad, en timing y en poder, más que en combinaciones limpias o en lectura sofisticada. Ya tiene sus 41 años. Vemos aquí, sí, tiene ya 41 años. Y pues sabemos que está en la fase final de su carrera y que lo están utilizando, como decía, de gatekeeper, de guardián, del último test para peleadores más jóvenes que quieren subir en el ranking o que están en proyección de subir en el ranking. La idea clave es que sí que Emmet tiene posibilidades de conectar algunas buenas manos, algunas buenas manos duras, algunos golpes duros a Kevin Vallejos, pero si no impone respeto de forma temprana o no lo daña a Kevin Vallejos de forma muy temprana, la pelea se le puede ir escapando porque Kevin Vallejos va a sacar más volumen, tiene más movilidad en las piernas y más velocidad en el striking y a la hora pues de ir trabajando. Y en las otras partes del juego Kevin Vallejos también es fuerte y se puede desenvolver bien en todas las partes del juego. Y en el striking, pues es lo que os digo, tiene más recursos. Sí que habrá en algún momento en que Josh Emmett le pille a Kevin Vallejos, en el que le haga
algo de daño, pero si eso no pasa muy al principio y a medida que se vaya desgastando, pues ahí entra un poco en juego pues que Kevin Vallejos tiene más recursos y está más joven, más fresco, entre comillas. En cuanto a Kevin Vallejos, me parece que es el mejor boxeador de los dos. Tiene más variedad de recursos en el boxeo, tiene más limpieza en su boxeo en la media y en la corta distancia, hace mejores lecturas y tiene mejores herramientas ofensivas, mejores herramientas de ataque que puede sostener en el tiempo. No son momentos sólidos, aislados, explosivos como Josh Emmett, que no estoy diciendo que Kevin Vallejos no sea explosivo, porque sí que lo es, pero es que puede trabajar más constante, mientras que Josh Emmett son más cosas explosivas, aisladas. Además, Kevin Vallejos tiene buenos calf kicks y trabaja muy bien al cuerpo, tanto con el boxeo como con las patadas también. En contra, es que en contra de Kevin Vallejos es que este event, o sea, esta pelea, este main event es a 5 rounds, está peleando a 5 rounds contra un veterano durísimo y aún no está tan probado en una pelea pues con un veterano que es tan perro viejo de este estilo, con tanta experiencia y que además son 5 rounds. Puede haber dudas de cardio si el combate se alarga mucho, pero no creo que no le hemos visto banderas rojas en el cardio de Kevin Vallejos en el pasado. La idea clave es que si Vallejos plantea una pelea inteligente, sin precipitarse, sin regalar intercambios innecesarios, que es lo que suele hacer, es muy paciente. Por ejemplo, su último rival, Giga Chikadze, es un rival que tenía mucho peligro con el pateo, sobre todo en el striking. Y en el primer asalto Kevin no tuvo ninguna prisa, se esperó, tuvo paciencia, incluso diría, oye, podría apretar un poquito más o poner un poquito más de ritmo. Casi pecó más de eso que de no apretar, pero hizo bien, fue inteligente, porque luego ya en el segundo, cuando vio el momento, lo terminó y se llevó la pelea a casa. Entonces, si tiene muchas maneras de ir acumulando daño, o sea, de ir dañando poco a poco a Josh Emmett y que cada vez esté más castigado, y puede controlar la pelea, tiene recursos para controlar la pelea sin necesidad de tener que arrasar o de tener que precipitarse desde el primer minuto. En cuanto a que es 5 rounds y el cardio de Emmett, bueno, Emmett, aunque sea más mayor y tal, está en forma, está bien cuidado, está bien entrenado y sobre todo no gasta energía por gastar energía. Se espera, tiene paciencia y sabe medir muy bien el cardio, pues para no quiero decir para no cansarse, pero no para quedarse en un estado tan cansado que ya no recupere y eso le pase factura en la pelea. También está entrenando con TJ Dillashaw, que al final, bueno, son gente inteligente, que estudian a los rivales, que miran tape, que saben preparar bien las peleas y probablemente esto también, pues, también sea una ayuda para esta última parte de su carrera, que cuando a veces, pues, tus recursos ya no te dan para más, tu físico ya no te da mucho para más, pues que al menos plantees buenas estrategias y plantees peleas inteligentes. Emmett siempre tiene poder para hacer daño y siempre obliga a respetarle, pero en términos de striking global, piernas, ritmo, limpieza en los golpes, veo muy superior a Vallejos. No espero que en esta pelea haya una demolición estilo Topuria, porque Vallejos aún no está en este nivel, al menos por lo que hemos visto hasta ahora, pero sí que lo veo ganando gran parte de los intercambios y tampoco, o sea, se le compara a Vallejos con Ilia Topuria por el estilo que tiene, por lo fuerte que es, por la complexión física y el cuerpo que tiene, porque tiene un buen boxeo. Y sí, me parece muy bien, me parece que puede llegar muy alto, pero tampoco le presionemos y tampoco esperemos que ahora tenga que saltarse pasos ni meterle demasiadas prisas o demasiada presión. Oye, es muy joven, lo hace muy bien, mejora pelea a pelea, así que sin prisa,
y buena letra, y poco a poco. Y creo que pues en esta pelea es una muy buena oportunidad para probarse a 5 rounds, probarse con un rival fuerte, un rival con experiencia, y a partir de ahí pues ir haciendo. Por lo tanto, eso, mi pick es Kevin Vallejos. El método más probable es la decisión. Y si encontrara buenos momentos de castigarlo mucho y incluso castigar la pierna delantera de Emmett con los calf kicks, podría incluso acabar la pelea, aunque esta vez pues esto va a ser un escenario más difícil y no veo tan claro que acabe la pelea como por ejemplo con Chiga Chikadze, que también era un rival muy difícil de noquear, pero ahí sí que por el estilo lo veía más claro que Vallejos podía noquearlo y lo noqueó. Pero aquí, o sea, de hecho teníamos dentro del VIP 3 apuestas a su favor en ese evento. Kevin Vallejos victoria simple, Kevin Vallejos dentro de la distancia y Kevin Vallejos en el asalto 2. Entonces eso, Kevin Vallejos, el método más probable de la decisión, es más difícil que lo noquee, pero sí que hay unas pequeñas posibilidades de que pase. Y sí, tiene muy buena proyección, Kevin Vallejos sí puede llegar a lo alto, simplemente tiene que seguir trabajando y poquito a poquito ir subiendo en el ranking. Vale, pues ya tenemos el main event. Ahora nos vamos a nuestro propio co-main event, que es Luan Lacerda con Echer Sosa. Luan Lacerda a cuota 2,75 como underdog y Echer Sosa favorito a cuota 1,40. Este es un choque muy claro de estilos. Lo que Lacerda quiere es grappling, sumisión y caos en el suelo, mientras que Echer es un peleador mucho más completo en el global de las MMA y puede desarrollar bien, puede implementar con éxito diferentes planes de pelea según el caso y puede pelear de muchas formas y adaptar mucho el game plan. Lacerda es peligroso si te mete en su juego, si le entras en su juego, pero también es un perfil que deja oportunidades abiertas, ventanas abiertas, por su cardio, por su control y por su defensa que tiene puntos débiles. Vamos a ver aquí un poquito el Tapology de Lacerda, tiene un 13-3. Vemos aquí que viene de las ligas regionales, entra en UFC sin pasar por Contender o por Reality, pues probablemente una sustitución de última hora. Entra en el 23, pierde 2 peleas en 2023, vuelve en 2025, pelea en junio del 2023 y después no vuelve hasta octubre del 25, donde gana por sumisión. Y hasta ahora que va a pelear con Echer Sosa, y Echer Sosa, bueno, algunos ya le conoceréis, y si no le conocéis, pues viene de tener una extensa carrera en ligas españolas, en promotoras locales, viene a hacerlo muy bien y va al Contender, gana en el Contender donde además era underdog y realmente el que conocía un poco pues le pudo sacar buen partido a esa apuesta porque Echer Sosa venía de pelear con quien sea, con quien fuera, sin que le hubieran hecho la carrera a dedo y al rival pues se le veía un poco que es al típico que le han hecho la carrera y le han inflado un poco. Que eso no significa nada, porque le pueden haber hecho la carrera o haberlo inflado, porque al final esto, recordad lo que os digo, que esto es un negocio y hay gente que no hace estrategias para ser buen peleador, sino hace estrategias para llegar a la UFC y monetizar en UFC. Pero también puede ser que hay gente que es muy buena, simplemente lo cuidan en las peleas porque quieren asegurarse de que no haya complicaciones y llegue a la UFC. Pero en este caso, pues, Echer Sosa estaba muy por encima en todos los aspectos del juego y tenía más nivel. Entonces, ya dicho esto, analicemos un poquito más. Empecemos por Lacerda a su favor.
es lo que os estaba diciendo, que su vía de la victoria es muy clara y además es peligrosa. Si consigue derribos o scrambles favorables, tiene opciones de someter y a veces no necesita demasiado tiempo para encontrar esa sumisión, o no para someter como tal, pero al menos poner al rival en un aprieto y en una posición delicada. Y en su contra es que fuera de este mapa de ruta para llegar a la victoria, me parece un peleador limitado y mucho más limitado que Echer Sosa, que es más completo. Se cansa, a veces se precipita y si no domina rápido empieza a perder claridad y empieza a sufrir. La idea clave es que la Cerda es uno de ese tipo de rivales o de ese tipo de peleadores que parece estar controlando y, o sea, que al revés, que puede parecer que lo estás controlando, que está controlado en la pelea, pero de repente meterte en una guillotina, en un armbar o en un triángulo. Y hay que respetarle muchísimo, sobre todo en esas transiciones. Análisis de Echer Sosa a su favor. Lo que más me gusta de Echer Sosa es que no es un peleador de una sola marcha o que solo sabe pelear de una cierta forma. Le hemos visto en sus peleas optar por game plans completamente diferentes y por estilos de pelea distintos y le ha salido bien. Le hemos visto en peleas que presiona, peleas que se espera y que va a la contra, puede luchar, puede pegar y se adapta bastante según el plan, o sea, adapta bastante su plan según el rival. Y ya os digo, me gusta eso, que es muy completo y que se puede adaptar bien. En su contra, aquí lo que tiene que tener cuidado es que, al menos de forma temprana, no debería entrar en el juego de suelo y sobre todo no confiarse en los scrambles, porque aquí la Cerda sí que lo puede meter en problemas. Aquí no puede dar concesiones, no puede regalar nada y no se puede despistar en el suelo, sobre todo en los momentos tempranos que el otro estará más fresco. La idea clave es que si Echer mantiene la pelea en términos de una pelea de MMA completa, donde se trabaje todas las partes de la pelea, como una pelea pura de MMA donde se trabaja todo, es mucho más completo y debería verse muy superior, ¿vale? Lo que no le conviene es una pelea de puro grappling, que no es que Echer Sosa tenga mal grappling, pero para que es la única fortaleza que tiene su rival, entonces para qué ponerlo cómodo en el terreno donde el rival se desenvuelve mejor, cuando en todas las otras partes que no es eso está incómodo y sufre y además se va frustrando y va perdiendo claridad de ideas. Entonces hay que putearlo en el striking y en otras partes. Y eso, pues al final que veo a Echer mucho más ordenado, más entero físicamente y con más formas y más mapas de ruta para la victoria. Conclusión, cuota y pick. Eso, que la Cerda es peligroso en las sumisiones, Echer no se puede confiar, pero fuera de eso veo a Echer mucho más favorito. Además es calmado, tiene buen IQ de pelea, tiene más recursos tanto para defender como para castigar. Y ya está, pues mi pick es Echer Sosa y el método más probable es que sea dentro de la distancia, ya sea por acumulación y después terminarlo en el Grand Pound, o incluso encontrando una finalización cuando la Cerda empiece a bajar el ritmo y a descentrarse de la pelea. Y pues eso, así es como lo veo y ya está. Aquí acabamos el análisis de nuestro propio co-main event. Y ahora sí que nos volvemos arriba del card a la segunda pelea oficial del card. Y vamos con Amanda Lemos y Gillian Robertson. Y ahora sí que ya iremos más. Nos hemos extendido más en estas dos peleas y ahora sí que iremos ya más deprisa. Amanda Lemos, cuota 2.40, Gillian Robertson, cuota 1.53. Esta es una pelea que se canceló y la están volviendo ahora a hacer. Si no recuerdo mal,
yo hice el análisis, no me acuerdo si lo compartí en mi vídeo semanal y después quitaron la pelea, o si directamente lo tenía preparado y cuando iba a analizarla ya vi que la habían cancelado y por un herpes, creo que era de Amanda Lemos, en la boca 5 días antes del combate, y directamente no la analicé, pero bueno, lo he repasado y sigo pensando lo mismo que pensaba en ese momento. Este es un duelo clásico de striker contra grappler. Si la pelea se queda de pie, Amanda tiene ventaja. Si Gillian la lleva al suelo, pues ahí tiene ventaja Gillian Robertson. Análisis a favor de Amanda Lemos: es mejor striker, más potente y con más capacidad de hacer daño. En su contra, históricamente ha tenido momentos de malas decisiones en el grappling o aceptando posiciones que no le convienen. La idea clave es que Amanda gana esta pelea si mantiene el combate de pie y castiga pronto a Gillian. Análisis de Gillian Robertson a su favor: su camino es clarísimo y fiable, presión, derribo, control y sumisión o ground and pound. En su contra, de pie está varios escalones por debajo y si no consigue pronto el grappling puede sufrir mucho. La idea clave es que Gillian no necesita ganar de una forma bonita, necesita llevar la pelea a su terreno y una vez ahí empezar a cocinar y empezar a trabajar para llegar a esa victoria. Conclusión, análisis de la cuota y pick. Amanda tiene el striking muy a favor, pero el grappling de Gillian me parece demasiado serio para ignorarlo. No, realmente podría estar la cuota más igualada, porque es que todo depende de cómo se desarrolle la pelea. Y mi pick va a ser Gillian Robertson, probablemente sea dentro de la distancia, pero no me parece un buen pick si tenemos en cuenta la cuota, porque está a cuota 1.53, Amanda Lemos está a 2.40 y como decíamos, Gillian Robertson está jodida en el striking, como no sepa plantear bien ese camino de presión, derribar, controlar, puede estar jodida, y más si le hacen daño de primeras. Entonces, aunque sí que la veo ganando, pero no me gusta y va a ser mi pick, eh, pero no me gusta mucho esta cuota. Siguiente, quizá una pelea para no entrar. Siguiente pelea: John Cutelaba contra Umar Sai. Cutelaba a cuota 2.40 y Umar Sai a cuota 1.53. Esta es una pelea de light heavyweights con un contraste claro entre un veterano caótico y un prospecto físico. Cutelaba suele salir como un animal en el primer round y después suele pagar el precio de haber empezado demasiado fuerte. Y Umar tiene tamaño, tiene físico y tiene potencial para sobrevivir a este test, sobre todo si pasa el arranque de la pelea, que es cuando Cutelaba sale muy fuerte. A favor de Cutelaba, tiene un primer round muy peligroso, presión, clinch, derribos y sobre todo mucho caos de forma temprana, de forma inmediata, que eso a veces puede sorprender al rival y puede ponerlo incómodo. Y en su contra es que su cardio y su gestión de la pelea suele ser un problema, porque pues eso, no mide y empieza a lo loco y después suele estar demasiado cansado. La idea clave es que si no termina pronto, después ya se le pone todo muy cuesta arriba. En cuanto a Umar, tiene un tamaño brutal para la categoría, buen grappling y mucha ventaja física. En su contra es que ya vimos contra Meningfield que cuando
cuando le suben el nivel de su oponente pueden aparecer dudas. Y la idea clave, como decía, es que si aguanta ese vendaval, ese caos inicial, la pelea va a girar muy probablemente hacia su lado. Conclusión, Cutelaba es muy peligroso al principio del combate, pero pues eso, que ya es un guión que lo hemos visto muchas veces, empieza loco, después se cansa y pierde la pelea. Umar debería sobrevivir a este caos inicial y ya encontrar su momento una vez Cutelaba esté más fatigado o más cansado. Y mi pick es Umar y el método más probable es que sea una finalización probablemente hacia la mitad de alguno de los asaltos. Y más en concreto a mitad del combate o así. Siguiente, Andre Fili. Es un peleador muy entretenido. A cuota 3 y José Miguel Delgado a cuota 1.36. Esta es una pelea muy divertida entre un veterano duro como es Andre Fili y un peleador más joven que además es muy explosivo. Fili aún compite bien, pero ya está en un punto de su carrera donde pues el margen de mejora es menor. Delgado tiene perfil de pelea entretenida siempre y mucho peligro de forma temprana. Analizando más a Philly a su favor, más experiencia, buen striking general, cardio y capacidad de mantenerse competitivo. En su contra lo han dañado y finalizado demasiado en años recientes. Y la idea clave es que si sobrevive el arranque puede hacer la pelea más incómoda de lo que parece. Análisis de José Delgado a su favor, explosivo, dinámico, agresivo y con muchas armas, muchos recursos para finalizar. En su contra es que si no encuentra un momento grande pronto, puede terminar en una pelea más cerrada de lo esperado. Si no finaliza pronto, puede después verse la pelea más igualada de lo que se debería. La idea clave es que una gran ventaja de Delgado es que tiene los recursos y la explosividad y la agresividad para noquear de forma temprana, y ya hemos visto que a Andre Fili lo han noqueado muchas veces de forma temprana, entonces Delgado también podría hacerlo. Y pues esto es lo que puede marcar la diferencia. Fili es un veterano que da guerra, ¿vale? No es el típico que dices que está ahí por quién fue, o por el nombre, porque tal, o porque lleva mucho tiempo. No, es alguien que puede dar pelea, que puede dar guerra, que es entretenido, pero siempre hablamos de que a veces, más que medir quién es mejor de los dos, aunque creo que es mejor Delgado, a veces hay que mirar el cruce de estilos, a quién favorece más, y este cruce de estilos no le va muy bien a Fili. Entonces, Delgado en un principio debería de ser más rápido y más dinámico e imponerse en los primeros compases de este combate. Por lo tanto, mi pick es Delgado, y si queréis darle una vuelta de tuerca más, podría ser un KO temprano en el primer round. Seguimos. Marwan Rahiki contra Harry Hardwick. Harry Hardwick se comenta que fue uno de los peores debuts en UFC, es alguien muy experimentado en Cage Warriors, debutó en UFC y en un minuto o así ya lo tenían freído a calf kicks, lo que bueno, le puede pasar a cualquiera, pero no se vio muy bien, y más en un debut y más tan al principio de la pelea. Entonces tenemos a Rahiki a cuota 1.40, a Hardwick a cuota 2.75. Y esta, sobre el papel, podría ser una de las peleas más locas del card, porque Rahiki es caótico, es dinámico, es violencia pura, y Hardwick es un
es dureza, es volumen, es resistencia, o sea, Rajiki es alguien que con mucho ritmo, con mucho volumen, muy dinámico, muchos recursos, puede hacer muchas cosas en el striking y pues Hardwick que es alguien que es un tío duro y tiene la veteranía. Entonces, aunque no sean muy conocidos o no sean grandes nombres, tienen todas las papeletas para quizás y esperemos darnos una de las peleas más entretenidas y más divertidas de este evento. En cuanto a Marwan Rajiki, dame un segundo. Aquí lo tenemos. A su favor, muy explosivo, muy atlético y con mucho más poder y variedad ofensiva. Vemos que le ponen aquí un 1-0, no es que tenga un 1-0, lo que pasa es que viene del contender. En su contra, defensivamente es muy desordenado y se deja pegar bastante. No es difícil pegarle porque es desordenado a la hora de defender. Tiene a su favor, como decía, tiene mucha variedad ofensiva. Y la idea clave es que si gana, lo más normal es que sea por superioridad física y por haber hecho daño de forma temprana. Sí, daño temprano. En cuanto a Hardwick, a su favor, durísimo, buen cardio, acostumbrado a guerras y mucha experiencia en peleas complicadas. En su contra es más lento, es menos explosivo y puede sufrir mucho al inicio del combate. La idea clave es que Hardwick necesita sobrevivir a la tormenta inicial y convertir esto en una pelea larga donde pues Rajiki ya esté algo más cansado, no sea tan explosivo, pierda pegada y ahí pues Hardwick pueda ir ganándole terreno. Una vez Rajiki haya perdido esa explosividad, porque en su defensa tiene debilidades, tiene huecos. Claro, lo que pasa es que al principio es tan explosivo, empieza fuerte, tiene muchos recursos de striking que independientemente de que tenga fallos en su defensa, como te arrolla y te viene pegando, pues no te da tiempo siendo así más un peleador del estilo de Hardwick, no te da tiempo a capitalizar esos fallos en la defensa. Pero si le aguantas el primer arreón cuando ya se cansa, ahí es cuando le puedes ir ganando terreno. Por lo tanto, conclusión, Hardwick sí que podría ir ganando esta pelea y ganándole terreno en esta pelea si aguanta el arreón inicial, pero esos primeros momentos de Rajiki me parecen demasiado para Hardwick. Probablemente si Hardwick sobrevive al primer round le podríamos ver como un peleador distinto, que le hayan dado un repaso en el primer round pero haya sobrevivido y a partir de ahí pues ya a partir del segundo se le vea mejor, pero es que al principio veo a Rajiki muy superior y ya con lo que le pasó en la última pelea con los calf kicks y tal, no veo a Hardwick con muchos recursos, aunque sea un tío experimentado y duro, no lo veo con muchos recursos para sobrevivir a esos primeros momentos iniciales. Por lo tanto, mi pick es Marwan Rajiki y el método más probable es que sea una finalización temprana. Sigamos con Víctor Petrino contra Steven Aslund. Víctor Petrino a cuota 1,44 y Aslund a cuota 2,62. Este es un combate muy interesante, es un combate de heavyweights donde Víctor Petrino está subiendo del light heavyweight, pero Aslund es un peso pesado real. Recordemos que a veces lo comento que hay cuerpos, digamos, que en verdad la estructura es de light heavyweight, pero están en el heavyweight, y hay otros que su estructura es de heavyweight real. Y en este caso, pues, Aslund es un heavyweight real de verdad, es tío grande, enorme, y
y Vitor Petrino es más un light heavyweight. Petrino, aparte del striking, también tiene buen grappling. Y Asplund es un peleador incómodo por ritmo, por tamaño y por volumen de golpes y de pelea, que es bastante para ser un heavyweight. O sea, tiene bastante ritmo y saca bastante volumen, cosa que no suele ser lo habitual en peleadores tan grandes. A favor de Petrino, es más atlético, es más completo y tiene una ventaja grande en el grappling que aquí puede ser decisiva y le conviene aprovecharla. Y en su contra es que tenemos ahí un poco la duda de cómo se va a adaptar a esta categoría de heavyweight real. La idea clave es que si decide luchar, si decide emplear el wrestling, el camino hacia la victoria se le facilitaría bastante. En cuanto a Steven Asland, a su favor, tiene ese tamaño de heavyweight natural, como os comentaba, un ritmo muy alto para ser heavyweight y es un peleador que insiste mucho. En su contra es que cuando lo llevan al grappling y lo grapplean en serio, su defensa suele dejar bastantes dudas. La idea clave es que necesita que esto sea una pelea de volumen y de fatiga y que sobre todo, que no sea una pelea de control en el suelo. Es decir, que no estén todo el rato en el suelo y que lo estén controlando porque este es más el terreno de Petrino. Conclusión. Petrino tiene más recursos y me gusta mucho esa superioridad que tiene en el grappling. Si usa la lucha, si usa el wrestling con cabeza, puede neutralizar las virtudes principales de Asland. Y por eso mi pick es Vitor Petrino y el método más probable es la sumisión. Recordemos que Petrino está a 1.44 y Steven Asland a 2.62. Aunque para mí podrían estar las cuotas algo más igualadas. Charles Johnson. Charles Johnson, que su última pelea, que no fue hace tanto, le teníamos apostado a su favor en el VIP y Alex Pérez lo hizo ver muy mal. Nunca te puedes fiar de Charles Johnson, pero también creo que está peleando demasiado seguido, también para venir de perder, porque a veces, oye, después de una derrota te tienes que recuperar, tienes que pensar, trabajar las cosas, pero bueno, este es un tío que pelea muy a menudo, cuatro o 5 veces por año, pero claro, a veces también hay que tomarse el tiempo y no hacer tanto pelea tras pelea y trabajar un poco en las carencias y más si vienes de una derrota. Charles Johnson está a cuota 1.50 y Bruno Silva a 2.50. Charles Johnson es este tipo de peleador de mitad tabla que se pega la vida en UFC y que nunca sabes por dónde te va a salir. Cuando tendría que ganar, pierde y luego a veces le jode la carrera a algún prospecto que va subiendo. Y lo que os digo, que es un poco raro que vuelva tan pronto después de que lo finalizaran en la última pelea donde se suponía que debería de haber ganado. Bruno Silva sigue siendo peligroso y más aún si su rival toma malas decisiones en la pelea. Y todo va a depender mucho del approach mental, del enfoque mental que tenga Johnson después de su última derrota. En cuanto a Charles Johnson, a su favor considero que es mejor peleador en MMA global, que su juego es más completo, más volumen, mejor cardio y más herramientas. Y en su contra, repitiéndome lo que os estoy diciendo todo el rato, es que está volviendo muy pronto después de haber sufrido un KO y eso siempre genera muchas dudas. La idea clave es que si pelea con calma y construye la pelea, debería verse su superioridad, si va poco a poco de menos a más. Y en cuanto a Bruno Silva, a su favor, como os comentaba, sigue teniendo poder, es agresivo, tiene capacidad para castigar los errores del rival, pero
En su contra es que si no encuentra momentos grandes, es decir, momentos en los que dañe fuertemente al rival, su juego cae bastante y suele entrar la pelea en declive. La idea clave es que necesita dos cosas, Bruno Silva, o bien un arranque muy fuerte o que su rival sea desordenado y pueda capitalizar errores. Conclusión, Johnson me parece mejor peleador, pero no me termina de convencer este contexto en concreto, donde está volviendo muy pronto después de un KO. Además, si su enfoque mental es no tendría que haber perdido la última pelea y ahora quiero volver enseguida para como corregir el error y dejar claro que eso fue una cosa aislada, a veces por haberte precipitado demasiado y tener esas ganas, tantas ganas de demostrar antes de tiempo, te vuelve a salir la cosa mal. Entonces, por eso y por esto, este intangible que os comento y la cuota de Bruno Silva a 2,50 que creo que tiene valor, mi pick no lo tengo, la verdad que no lo tengo nada claro y es una pelea para no entrar. La lógica nos dice que debería de ser Charles Johnson, que lo más probable podría ser una decisión, pero creo que mi pick va a ser Bruno Silva por lo que os comento del valor en las cuotas, que estas cuotas tendrían que ser así si estuviéramos en un contexto normal, pero no es un contexto normal porque Johnson peleó hace 4 días como aquel que dice y lo noquearon. Entonces, el pick va a ser Bruno Silva porque la cuota tiene valor, pero sabiendo eso, que no sabemos por dónde nos pueden salir. Brad Tavares, seguimos. Brad Tavares versus Eric Anders. Tavares a cuota 1,72 y Eric Anders a cuota 2,05. Pelea de middleweights. Son dos veteranos, ambos muy volátiles y difícil confiar en ellos. Nunca sabes por dónde te pueden salir. Están en la última fase de su carrera. Y la línea está a 1,72 de Tavares y 2,05 de Eric Anders. Está la línea bastante cerrada y considero que debe ser una línea cerrada. Las cuotas están bien puestas. Análisis de Brad Tavares primero. Brad Tavares es un striker más técnico, más ordenado y normalmente hace mejores lecturas en la distancia larga. En su contra es que cada vez parece más vulnerable y no es tan fiable defensivamente. La idea clave es que si esto se queda como una pelea de kickboxing ordenada, Brad debería verse mejor, debería lucir mejor. En cuanto a Eric Anders, es más explosivo, más físico y tiene un buen wrestling. Es superior en el wrestling, en mi opinión. En su contra, eh, está en un momento muy irregular y a veces se deja llevar por peleas feas, no sabemos muy bien por dónde nos puede salir. La idea clave es que si mete grappling, presión física y momentos de impacto, gana la pelea. Si se queda como una pelea de kickboxing, como os digo, no gana porque ahí Brad Tavares es superior a priori sobre el papel. Creo que Anders tiene más caminos para ir ganando los rounds porque Tavares solo tiene esa pelea de kickboxing cómoda. En cambio, Anders tiene más mapas de ruta y pueden guarrar la pelea. Tavares es mejor striker, sí, pero Anders le puede romper el guión, le puede romper el game plan con físico y con lucha. Por lo tanto, mi pick va a ser Eric Anders, que además está a cuota 2,05.
Siguiente pelea, Chris Curtis a cuota 2,62. Aquí lo vemos, Chris Curtis, que además suele entrenar en Bangtao, aquí en Tailandia. Y Orolbai está a cuota 1,44. Este es un matchup raro porque se están pegando en el welterweight y Chris Curtis está bajando una categoría. O sea, está bajando de una categoría más y Orolbai está subiendo del lightweight. Entonces es como si fueran prácticamente dos categorías. No, o sea, sí, dos categorías de peso de diferencia. Y claro, aquí lo que suele pasar es que, porque ya lo hemos visto, o sea, a, a Orolbai en otra pelea en este peso que el rival también bajaba, y aun siendo más pequeño, eh, ganó al rival. O sea, le pegó duro, aunque se le veía menos corpulento y menos fuerte, y a priori menos fuerte, pero porque al final, si lo pensáis, ya no se tiene que exprimir tanto en el corte de peso y puede comer más en la preparación para asimilar mejor el entrenamiento y el descanso. Y en cambio los que son tan corpulentos y deciden bajar de categoría lo hacen para tener rivales que peguen menos fuerte y rivales más pequeños cuando no les está yendo muy bien en la categoría en la que estaban. Pero el problema es que si tu cuerpo está más débil porque has hecho un corte de peso más jodido y has comido menos durante la preparación, y el otro no es de esa categoría real, sino es como Orolbai, que te está subiendo y no se tiene que exprimir tanto en el corte de peso ni en la preparación, aunque tú seas más grande o tengas más estructura o te recuperes después del corte y peses más que él en la pelea, pero es que has tenido que sufrir esa bajada y ese corte de peso, y el otro en cambio está fuerte como una rosa y, y está fresco, y esto, queráis o no, se nota. Bueno, dicho esto, Kurt, este intangible que es importante tenerlo en cuenta. No solo del peleador que baja, sino estos casos donde justo hay uno que sube de su categoría habitual y uno que baja de su categoría habitual y se encuentran en ese punto medio. Obviamente hay que verlo caso a caso. Pero en este caso creo que puedo jugar más el intangible que os estoy comentando. Curtis es mejor boxeador, pero es muy inconsistente. Y Orolbai llena la pelea con más volumen, grappling y actividad. A favor de Curtis es mejor striker puro, hace buenas lecturas en corto y tiene una defensa clásica difícil de leer. En su contra hay demasiadas veces que no saca suficiente volumen y deja que el rival le robe la pelea. Curtis necesita una pelea de striking donde pueda marcar diferencias limpias. Orolbai a su favor, más actividad, mejor grappling y más maneras de, entre comillas, impresionar a los jueces o de hacer una pelea más vistosa de cara a los jueces para que se la den a los puntos. En su contra es que si no logra derribos y se queda en una pelea pura de striking, como decíamos, se puede volver una pelea bastante cerrada. La idea clave es que Orolbai no tiene que ser más técnico, simplemente tiene que ser más insistente, presionar más. Si se queda en una pelea de striking puro se le va a complicar para Orolbai, pero si mezcla lucha con ritmo, la balanza se inclina a su favor. Curtis tiene talento para ganar, pero su tendencia a dejar pelear y dejar trabajar demasiado a su rival me frena bastante a la hora de decantarme por él. Por lo tanto, mi pick va a ser Orolbai y el método más probable es la decisión. Seguimos, señores. Siguiente pelea en la categoría de lightweight. Tenemos a Bolachioki de Bélgica contra Manuel Sousa de Brasil, que noqueó en ligas regionales a Mauricio Rofi.
Esta es una pelea muy violenta entre dos perfiles muy caóticos. Sousa siempre fuerza ritmos muy incómodos y Oki no es alguien para nada conservador. Y aquí puede haber muchísimo intercambio y muchísima violencia, muchísimas hostias. En cuanto a Oki, a su favor, tiene mejor grappling, incluso más de lo que la gente cree, y sus manos son peligrosas, su boxeo es peligroso. En su contra, su cardio es dudoso cuando se acelera demasiado, porque después se puede quedar ya demasiado cansado por no haber medido bien y ya no poderse recuperar de ese primer arreón inicial, y su durabilidad deja dudas. Recordad que cuando digo durabilidad no me refiero al cardio como tal, una cosa es el cardio y la otra es la durabilidad. El cardio es la resistencia que tienes tú, digamos, tu motor de gasolina para sacar trabajo y para estar fresco, para moverte, para defender, etc. Y la durabilidad se refiere más a la capacidad que tienes para encajar castigo. Hay peleadores que les puedes pegar fuerte y se quedan como si nada, ni pestañean, y hay peleadores que les pegas fuertes y cuando les entran golpes duros después bajan mucho el rendimiento porque les afecta mucho los golpes y se quedan como tocados. La idea clave es que Oki necesita pelear con cabeza, aunque no es lo suyo, y no debe de vaciarse buscando con demasiadas ansias el knockout. O sea, es lo típico que se dice, ¿no? Que el knockout no tienes que buscarlo, que tienes que ir trabajando y ya llega solo cuando tiene que llegar. Manuel Sousa, su favor, presión brutal, pegada, buen cardio y capacidad de romper peleas, es decir, que está... La pelea aparentemente está en su contra, pero de un golpe lo puede cambiar todo. En su contra es que el grappling sigue siendo su grieta más clara y su debilidad más clara. Si convierte esto en una guerra física y en intercambios, va a salir muy favorecido. Oki tiene herramientas para competir, incluso creo que incluso siendo underdog a cuota 3.25, que es bastante, sigo pensando que la cuota tiene valor y que no es tan underdog como a priori parece, pero necesita una pelea perfecta, ¿vale? No necesita ese caos donde es más fácil que lo capitalice Manuel Sousa y que además se podría vaciar y después quedarse demasiado cansado para afrontar la pelea. Me parece más probable que gane Sousa porque su estilo castiga mucho por el cruce de estilos. Manuel Sousa tiene herramientas para explotar justo las debilidades de Oki. Por lo tanto, mi pick es Manuel Sousa. Sí, podría haber un knockout. Beatriz Mesquita a cuota 1.22 y Montserrat Rendón a cuota 4. Un segundito. Y la de Etcher, que ya la habíamos hecho nuestro propio co-main event. Vía Mesquita, peleadora brasileña, y Montse Rendón, peleadora mexicana. Contexto del combate, bueno, es lo que os decía, Beatriz Mesquita, cuota 1.22, gran favorita, y Montse Rendón a cuota 4, muy underdog. Mesquita es una de las favoritas más claras del card. Tiene perfil de futura contendiente si sigue evolucionando, mejorando en las MMA y si sigue en el buen camino. Rendón es fuerte, es dura, pero el matchup, es decir, el cruce de estilos no me parece que sea el más favorable para ella. Analizando un poco a la peleadora brasileña, Beatriz Mesquita, tiene un grappling de altísimo nivel, cada vez integra mejor la lucha y el control.
En su contra, de pie todavía no es una striker hecha, no es una striker sólida aún, aunque es probable que aquí justo en esta pelea no le sea necesario. La idea clave es que si se pone una posición de control, ya la pelea puede acabarse. Montserrat Rendón es dura, tiene buen físico y tiene voluntad y corazón para plantear una pelea incómoda. Y en su contra es que su juego de clinch y grappling a veces se le vuelve en su contra, valga la redundancia, porque pues comete fallos y deja espacios. Y justo esto se le da bien a la brasileña. La idea clave es que la peleadora mexicana necesita un milagro táctico de striking y sobre todo evitar el suelo a toda costa. Hay un momento que me estoy quedando sin batería. Vale, estamos. Como os estaba diciendo, veo un matchup, un cruce muy favorable para Mezquita. La diferencia en el grappling me parece muy grande y por ello mi pick es Beatriz Mezquita y lo más probable es que se gane por sumisión, aunque por supuesto si gana Montserrat Rendón a cuota 4, la peleadora mexicana que a priori es muy underdog, pues personalmente me alegraría. Sigamos. ¿Cuántas peleas nos quedan? Creo que son 2. Sí, 2. Elisha Smith contra Suyong Yu, peleador suramericano contra surcoreano. Esta es una pelea no tan fácil de leer con interrogantes, aunque esté Smith a 1.44 y Song Yu a cuota 2.62. Smith tiene talento y atletismo, pero también deja dudas por su toma de decisiones. Su Yong-yu parece más limitado, pero es lo suficientemente sólido para complicar la pelea. En cuanto a Smith, tiene mejor boxeo, más explosividad y es más atlético, pero como os comentaba, toma malas decisiones y se mete en posiciones de grappling que no le convienen. Si pelea disciplinado, debería ganar. Si él mismo se mete en complicaciones, puede sufrir. En cuanto a Su Yong-yu, a su favor tiene un buen grappling efectivo y tiene formas para hacer una pelea fea y una pelea cerrada. En su contra, no tiene un striking muy allá y depende y está un poco pues dentro del striking limitado, que solo hay unas ciertas posiciones o unas ciertas acciones o momentos donde él se encuentra cómodo y si no es justo en eso no tiene mucho que hacer. Necesita hacer una pelea sucia y arrastrar a Smith a una pelea pues menos limpia. Conclusión. Smith me parece que tiene más talento y mejor striking, pero no es una pelea que me dé comodidad total, por lo que os comentaba de que Smith tiene tendencia a tomar malas decisiones y a regalar momentos. Aún así, pues mi pick será Elijah Smith. Y ya la última pelea del evento, Piera Rodríguez contra Sam Hughes. Piera Rodríguez, cuota 1.72, Sam Hughes, cuota 2.05. Este es un rematch. Parece que puede ser una pelea muy igualada, muy cerrada, como las cuotas nos dicen y como ya fue una pelea cerrada la primera, donde estuvo la cosa por márgenes, se decidió por márgenes finos. Aquí otra vez nos podríamos encontrar en rounds muy parejos y difíciles de puntuar.
a favor de Piera Rodríguez, sus derribos y su grappling siguen siendo el factor más claro para ir llevándose los rounds. En su contra, si Sam le hace trabajar demasiado esos derribos, puede empezar a notarse el desgaste. Es decir, si Sam no le deja fácil esos derribos y le defiende y le hace cansarse y que tenga que volver a intentar, esto le puede afectar en su cardio. Si la idea clave es que Piera gana con control, cambios de nivel y pequeños detalles para que los jueces le compren la victoria a su favor. En cuanto a Sam Hughes, buen cardio, es una peleadora que insiste y que tiene capacidad para hacer peleas largas, feas y competitivas. En su contra es que por ella misma y por su propia iniciativa le cuesta mucho como ganar los rounds de forma clara. Necesita más que nada convertir esto en una pelea de desgaste y de remontada, donde haya empezado peor y luego se le vea como hay esa remontada y que le empieza a ir mejor como para dejar esa claridad de que se está llevando la pelea, porque por ella misma tiene poco recurso y poca iniciativa como para estar como aquel que dice viéndose superior durante toda la pelea. Esta va a ser otra vez una pelea cerrada que casi seguro acabe por decisión. En combates así que están tan apretados y que es un rematch, a veces tiene sentido apostar al underdog. En la primera pelea ganó Piera, como os comentaba. Aún así la línea sigue estando cerrada y pues un poco decantándonos porque en los rematch no suele pasar lo que pasó en el primer enfrentamiento. Obviamente cuando son peleas igualadas, son cosas desigualadas, antes y ahora también desigualadas, pues no me jodas, pero me entendéis. Si está la cosa igualada y ahora sigue estando igualada, rara vez se da el mismo escenario y pues en este caso tendría sentido apostar al underdog que está a cuota 2.05 y que es una buena cuota, por lo tanto mi pick va a ser Sam Hughes, pero es muy probable que volviera a imponerse Piera Rodríguez. Sin embargo, pues no, por no decir lo que está, digamos, lo típico en el guión o lo que teóricamente puede pasar, pues me decanto por Sam Hughes por lo que os comento. La cuota es mejor para ser una pelea igualada y pues a veces en el rematch pasa lo contrario a lo que pasó en el primer enfrentamiento y esto es lo que me hace decantarme por Sam Hughes. Y ya estamos, una semana más que nos hemos metido todo el análisis del card. Recuerda otra vez que una cosa son los picks, la otra cosa es lo que yo vaya a apostar y para eso lo tienes en el VIP, más información de cómo funciona en el enlace abajo. Suscríbete al canal si no estás suscrito, déjame cualquier cosa en los comentarios, dale like, apoya este contenido. Gracias también a los que visteis el vídeo de ayer con el nuevo formato en el que hablaremos de lo que pasó en el evento de UFC de la semana. Pues ya está, ahora tenéis el vídeo de apuestas, que es nuestro vídeo por excelencia y nuestra especialidad. Y pensando probablemente en esta semana de sacar al menos un vídeo más donde podemos tocar un poquito los temas de actualidad y un poco los temas de los que más se estén hablando y hacerlo pues como lo hacemos aquí, en un formato fácil, un formato crudo y comentarlo un poco más. Siempre lo relacionamos todo al punto de vista de las apuestas, pero también es momento de empezar a hacer vídeos un poco más generales de lo que está pasando. Así pues aquí tenéis toda la información y al final son cosas que van a afectar a las apuestas de una forma u otra. Entonces creo que de lo que más se está hablando esta semana es de la cartelera de la Casa Blanca, de próximas peleas que pueden haber y si se te ocurre algún tema más de actualidad o lo que sea, pues déjalo por aquí
y en el próximo vídeo, que podría salir mañana o el jueves, os avisaré por el Telegram gratuito cuando lo saque. Estaremos tocando un poco más temas actuales y temas de actualidad. Nada más que decir, que tengáis buenas mañana, tarde, noche, allá donde estéis. Gracias por el apoyo. Nos vemos en futuros vídeos. Cuidaros mucho.